Y nos acompaña en estudio Catalina de Banda, relatora especial de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas y quien fue la primera presentadora de Nexos allá por el 2003, ¿verdad, Catalina? Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Para mí es una gran alegría poder estar aquí en el canal y es la primera entrevista que doy en Costa Rica como relatora, así que con mucho orgullo y mucha felicidad. Catalina, en el movimiento de personas con discapacidad y a través de la experiencia que usted ha tenido estos años trabajando en múltiples países, ¿cuál podría ser el principal consejo que le podemos dar a las organizaciones como el paso o la clave principal para que ese movimiento se articule y tenga efectos positivos también? Bueno, yo creo que la organización de las personas con discapacidad es fundamental para avanzar los derechos de las personas con discapacidad. Y por organización quiero decir, bueno, tienen que estar juntos, tienen que ser inclusivos, es decir, necesitamos un movimiento de personas con discapacidad que aglutine a la mayor cantidad de personas, incluyendo personas con discapacidades psicosociales, intelectuales, a las personas sordas, a las personas sordociegas y además, desde luego, a las personas con discapacidad física, a las personas ciegas, que han sido colectivos tradicionalmente muy fuertes, pero es fundamental que nos organicemos y transformemos esa visión de muchas veces unas organizaciones pasivas o que se aglutinan alrededor de objetivos muy concretos para promover una agenda más política, que es una agenda de derechos humanos. Suele suceder también que además de esta diversidad que es importante, que usted menciona, dependiendo de la condición de discapacidad de todos los integrantes de esa organización, también uno de los retos es hacer llegar ese movimiento a zonas rurales o costeras, ¿verdad? Porque suele haber también una centralización que no ocurre solo con este sector de la sociedad, sino que, ¿verdad?, a nivel general, cuando hablamos de las capitales es más fácil que en el resto de comunidades. ¿Cómo también ¿verdad?, generar ese movimiento también fuera de San José? Es súper importante lo que usted está diciendo, porque realmente nosotros, por ejemplo, hemos hecho un trabajo muy importante y en Costa Rica hay algunos esfuerzos iniciales por incluir a las personas indígenas con discapacidad, por ejemplo, que habitan en zonas rurales o zonas muy remotas, por trabajar también con sectores de la población que viven en condiciones de extrema pobreza, que están sumamente marginados, y efectivamente hasta que no logremos que esas personas también se sumen y que por lo menos tengamos una representación que logre decirnos cuáles son las necesidades de esas personas, va a ser muy difícil que tengamos un frente totalmente inclusivo. Otra de las situaciones que de repente complica, ¿verdad?, la efectividad y ir sumando miembros a este movimiento en el país es que no tenemos datos, ¿verdad?, muy certeros sobre dónde están las personas con discapacidad, qué condiciones, si tienen una o varias condiciones de discapacidad y el resto de, ¿verdad?, de estadísticas que nos podrían ayudar a localizar a esas personas, ¿verdad?, y que la misma persona con discapacidad pueda encontrar a su par, ¿verdad?, en la comunidad. Cómo también ir promoviendo que la recopilación de información sea una prioridad del Estado, ¿verdad?, y que las organizaciones también puedan participar en ello. Bueno, eso es una disposición, de hecho, Costa Rica ya ratificó y es parte de su legislación interna la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dentro de una de sus disposiciones establece la necesidad de que los estados tengan información actualizada, desagregada de la situación de las personas con discapacidad, y es fundamental porque sin eso no puede haber planificación, no puede desarrollarse sistemas de atención, de servicios, de inclusión, que son fundamentales para promover que las personas con discapacidad disfrutemos de nuestros derechos. Entonces, desde luego, es muy importante. Yo creo, sin embargo, que tenemos que verlo de una manera muy positiva. Si yo vuelvo a ver Costa Rica hace 20 años, por ejemplo, cuando yo entré a la universidad, a la Costa Rica de ahora, se ha avanzado muchísimo, falta muchísimo también. Pero es cierto que los instrumentos internacionales, que la legislación nacional y que las acciones de los estados han ido promoviendo mejores condiciones para las personas con discapacidad, y algo que tal vez es muy importante, creo, de mencionar es la toma de conciencia. Las personas ahora, he visto, por ejemplo, en Facebook esta campaña que tienen de la ley 7600, que están fotos que denuncian a las personas que se parquean mal o que utilizan los espacios de personas con discapacidad, etcétera. Eso hace 10 años no era una situación real en Costa Rica. Yo me acuerdo las luchas para que a uno le respetaran un espacio, y esas cosas han ido cambiando. Yo cada vez que vuelvo al país lo veo cómo hay un avance notorio, pero es cierto
que tiene que haber un compromiso del Estado más allá de lo que hasta ahora se está haciendo para darle un empujón final y lograr que las personas estén totalmente incluidas, y sobre todo pienso que hace falta mucho con las personas con discapacidad intelectual y las personas con discapacidad psicosocial que normalmente son bastante marginadas. Y bueno, las personas sordas, aunque ahí ellos están luchando bastante fuerte por alcanzar más derechos. Y usted apuntaba un punto muy interesante que también quería llegar ahí, que es cómo se ha diversificado las maneras de manifestar ese movimiento social, ¿verdad? Bueno, usted menciona a través de internet, redes sociales, que es una herramienta, ¿verdad?, que también facilita. Pero ¿qué podríamos también mencionar, verdad? Porque estamos acostumbrados a que el movimiento social de repente en Costa Rica se asocia con ir a marchas, ¿verdad? Pero también hay otras formas de incidencia política que podríamos recomendar a las personas con discapacidad. No, claro, o sea, es importantísimo que las estrategias de incidencia ahora cambien. Hay instrumentos muy fuertes, o sea, tener una convención internacional de derechos humanos es muy fuerte. Las organizaciones tienen que empezar a incidir en el desarrollo y en el diseño de las políticas públicas, tienen que exigir que se dé la armonización legislativa, y en esto el gobierno de Costa Rica también tiene que asumir un compromiso que ya lo asumió cuando ratificó la convención, de revisar toda su legislación y hacerla acorde a los más altos estándares del respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, el sector, el movimiento social de personas con discapacidad también tiene una gran responsabilidad de responder a esa demanda, de responder y poder decir, bueno, vamos a poder asesorar en qué nuevas necesidades o cómo se deben de visualizar nuestras necesidades en una nueva legislación o dentro de una legislación como las más básicas, que es el Código Civil, que tiene que ser totalmente modificado de acuerdo con la convención en cuanto se trata, por ejemplo, de materia de reconocimiento de la capacidad jurídica de personas con discapacidad. Pero entonces las organizaciones tienen que involucrarse en exigir que se haga esa armonización legislativa, por ejemplo, exigir que se establezca un punto focal en el gobierno que articule todas las acciones que tienen que ver con la atención y los servicios y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Tiene que haber también posibilidades de involucrarse más en discusiones de diseños de presupuestos, por ejemplo, porque va a ser muy importante que puedan participar de esos debates. Así es, Catalina. Vamos a hacer una pausa, ya casi volvemos también con ustedes y continuamos con esta entrevista, y también le agradecemos a usted que nos ha estado acompañando. No se despegue, que ya volvemos con más información acá en su canal UCR. Continuamos con más información sobre discapacidad acá en Nexos de Canal UCR, y nos sigue acompañando Catalina de Bandas acá en estudio. Muchísimas gracias, Catalina, de nuevo por estar con nosotros. Y también hay que tomar en cuenta, ya hablamos de recomendaciones para las personas con discapacidad y para su organización. ¿Cuáles serían más bien entonces las recomendaciones para el gobierno y para las instituciones públicas, pues que tienen una labor muy grande que hacer también en este tema? Sí, bueno, algo habíamos adelantado antes, pero efectivamente una de las primeras obligaciones que tiene el gobierno es de revisar la legislación, y eso es urgente que se haga en Costa Rica. Hay muchísima legislación que está desactualizada y que todavía utiliza no solo terminología, sino conceptos que son nocivos, digamos, para el avance de los derechos de las personas con discapacidad, y eso es una primera labor. Tenemos, ya se mencionó también el tema de las estadísticas, la recolección de datos. Tiene que haber, yo creo que quizás una de las mayores carencias, y se vio recientemente cuando Costa Rica presentó su informe ante el Comité de Expertos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es que se necesita más articulación, se necesita mejor comunicación dentro del gobierno y entre los diferentes agentes que se encargan de esto, porque yo creo que Costa Rica está haciendo más cosas de las que logra decir internacionalmente. Eso no quiere decir que no haga falta, y que haga falta muchísimo, pero es una cuestión de proyección más bien. Sí, creo que hay muchísimas más cosas buenas que se están haciendo que no se han logrado decir, y eso denota la debilidad de un punto focal que realmente articule una política nacional de discapacidad en donde haya presupuesto. Las diferentes instituciones también tienen que entender que esto parte de, además de generar una toma de conciencia, de destinar los recursos para eso. Si hay recursos, y esto no significa tampoco muchísimo dinero, pero sí por lo menos una pequeña distribución de los recursos, ¿sí?
no se va a avanzar de la manera que hay que avanzar. Y luego, el punto principal, creo yo, también es ser lo más inclusivo posible. Igual que empezamos con las organizaciones de personas con discapacidad, el Estado no puede excluir a personas con discapacidad de sus acciones, es decir, las acciones tienen que incluir a todo tipo de persona con discapacidad, independientemente de la región en la que viva, independientemente del grupo social al que pertenezca, independientemente del tipo de discapacidad que represente. Entonces creo que esas serían recomendaciones importantes. Otra de las situaciones que también acontece aquí en Costa Rica es, bueno, el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, es el ente gubernamental encargado de hacer rectoría en este tema. Sin embargo, normalmente suelen ser observaciones, ¿verdad?, que no tienden a ser órdenes o no tienden a ser vinculantes, más bien, ¿verdad? Muchas instituciones no cumplen con ello. ¿Cómo también fortalecer que esas recomendaciones se acaten? Sí, bueno, precisamente eso quizás se refería a mi punto anterior de que no existe un punto focal suficientemente fuerte para generar esa articulación. El Consejo podría hacerlo si tuviera una mayor jerarquía y efectivamente las diferentes instituciones siguieran los lineamientos que el Consejo da, pero hasta el momento eso no ha sido así. Yo sé que existen algunas iniciativas para promover que el Consejo se convierta en una institución más fuerte y ojalá que eso suceda o que se genere un punto focal que logre hacer eso y que logre que, y además eso es una obligación que también está en la Convención, en el artículo 33, de tener precisamente ese punto de coordinación nacional que es al final el que va a rendir cuentas a las Naciones Unidas sobre el avance de la implementación de la Convención. Así es. Muchísimas gracias, Catalina, ¿verdad? Es un tema amplísimo y quisiéramos seguir desmenuzándolo, pero creo que ha quedado los puntos principales muy claros y le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado acá hoy. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias al canal. Es un gusto recibirla de nuevo. Muchas gracias.